Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos del Señor. Hoy tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 9, versículos 18 al 36. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Discípulos en pos del Señor. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dice que soy?, les preguntó. Y Pedro respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídense de sí mismo, carguen con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía, y mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dieron nada de lo que habían visto. Qué interesante saber quién es Jesús. Y por eso también el Señor les hace esa pregunta a sus discípulos para ver cómo lo percibe la gente. Y podríamos decir que lo ven como un hombre grande, un hombre que tiene vivencias como profeta, un hombre que puede ser Elías, que puede ser Juan el Bautista, alguno de esos eminentes que ha resucitado. Es importante entender quién es Jesús para su vida y para mi vida. Por eso el momento en que Pedro le responde: y de vosotros, ¿quién decís que soy?, él lo dijo: tú eres el Cristo de Dios, eres el Mesías de Dios. Y esto no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Fue algo que fue traído del cielo para ver a Jesús, el enviado, el ungido, el que realmente tiene toda potestad de ser Rey del universo, Rey de la nación de Israel y Rey de cada uno de nosotros. El Señor encarga que no se lo digan a nadie, en el sentido de que Él pueda seguir teniendo su tarea que tiene que ver con esta situación de sufrir por nosotros, el ser rechazado por los sacerdotes, el que Él muera por nosotros en una cruz, pagando el precio del pecado, pero al tercer día resucitando de los muertos. Nosotros debemos ver que
para seguir a Jesús es necesario negarnos a nosotros mismos, es decir, negarnos en nuestra propia opinión, negarnos en vivir a nuestra manera, negarnos a hacer nuestra propia voluntad o vivir en los gustos que queremos, sino que es una disposición a entender que la cruz es una señal de negación, es una señal de que el Señor está ahí para mostrarnos un camino diferente. Salvarnos a nosotros mismos es buscar la manera de decir: es que yo puedo, es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, es que en realidad por mis padres, por la sociedad, yo no tengo de qué arrepentirme. No se salvará. Usted se salva siempre y cuando reciba el perdón de los pecados, la salvación en Cristo. ¿De qué sirve que usted haga tantas cosas si en algún momento será destruido en la eternidad? De ninguna forma. Así que tenemos que estar aquí atentos a ver que el mensaje de Jesús es todavía relevante y quiere darnos vida y vida en abundante. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Algo maravilloso de ver el reino, de percibir el reino. Y sé que sus discípulos y aún Pablo en visiones pudieron ver el reino. Ahora, después de esto, sucede algo interesante y usted puede notarlo, que en medio de la oración, de la búsqueda de Dios, en medio de esa consagración, de ir a un monte alto a orar, de estar en el secreto con Dios, de estar en ese cuarto de guerra, podemos ver gloria de Dios. Y Jesús, estando orando y estando sus mejores amigos Pedro, Santiago y Juan, sucede algo tremendamente asombroso. La apariencia del rostro de Jesús comenzó a brillar, sus vestiduras a quedar blancas, resplandecientes. Era un momento de éxtasis espiritual, era un momento de fulgor. Sí, la realidad es que Jesús estaba lleno de gloria. Y en medio de ello vienen dos personajes importantes, Moisés y Elías. Uno que representa la ley, las normas para llevar una vida correcta, y Elías, que es el profeta que declara las vivencias de la grandeza de Dios en todo momento. Y ahí estaban ellos rodeados, y los mismos discípulos rodeados de gloria. ¿Has tenido algún momento esas vivencias de gloria? Yo he tenido momentos de gloria y han sido ciertamente en medio de consagración. Qué bonito es saber que no solamente vivimos de sentimientos, de emociones, que vivimos de tener buenos vestidos, sino que vivimos de algo superior que se llama nivel espiritual, lugares celestiales con Cristo. Y ahí estaban ellos, sí, estos tres discípulos, viendo ahí esa gloria, esa manifestación. Y a quién no le gustaría quedarse en ella. Y Pedro mismo dice: hagamos mejor una casita para cada uno de ustedes, quedémonos aquí, esto es hermosísimo. Pero allí termina todo, mas la voz del Padre de los cielos sale diciendo: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo, solo Él tiene respuestas, Él es el camino, la verdad y la vida, solo Jesucristo. Todo terminó y volvieron a la normalidad. Yo pregunto a ustedes: ¿qué me ha impedido consagrarme para el reino de Dios? Tal vez lo que nos impide es considerar que si yo trabajo más, gano mejor, si estudio más, seré mejor, si hago deporte, tendré el cuerpo mejor. Y en fin, todo lo vemos en un esfuerzo personal y no en dejar que tengamos tiempo para Dios, en buscarlo grandemente para tener esas vivencias de los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué es importante mirar y oír solo a Jesús en todo momento y circunstancia? Es importante porque hay tanta información en este tiempo 2022, hay tanta vivencia de hombres, ideas, conceptos, filosofías, que si no nos concentramos en él, estaremos fácilmente llevados por situaciones de aspectos y orientaciones incorrectas. Entonces, acepte tener a Jesús como Rey en su corazón y será reconocido como un obrero fiel del reino de los cielos. Recuerde que la obediencia y el fruto de la lealtad no se alcanzan con el esfuerzo, sino que nacen del interior cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Rey. Él se encargará de transformarnos en siervos fieles y sabios. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, creo que la senda de la cruz trae aflicción y dolor.
pero también tengo la convicción de que es gloriosa más que ningún otro camino. Rindo mi ser en todas las áreas de mi vida. Tú eres mi prioridad. Obedeceré con gozo tu palabra, por cuanto es mi deseo ser hallado un siervo, una sierva fiel. Aleluya. Viva de esa intimidad con Dios y su vida será continuamente transformada. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.